los pacientes de cáncer de pulmón en el país y mostrar que detrás de cada caso, de cada cifra y de cada estadística se encuentra la historia de una persona que lucha todos los días para superar este padecimiento, así como contar con espacio de diálogo para hablar sobre alternativas para la atención y el financiamiento de esta neoplasia. En este foro nos acompaña el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. También nos acompañará en breves momentos la diputada Leticia Cepeda Martínez, secretaria de Salud de la Cámara de Diputados. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, damos el uso de la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Por favor, diputado, adelante. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro, sean bienvenidas. Agradezco la compañía del Presidium de Adela, de Miriana y de Fanny. Muchas gracias por acompañarnos. En un momento más se incorpora la diputada Leticia Cepeda. Queridos amigos, distinguidos invitados y todos los conectados en las redes sociales el día de hoy, es un honor dirigirme a ustedes en este evento significativo. Quiero expresar primero mi total reconocimiento al Frente Unido por el Cáncer de Pulmón por su compromiso inquebrantable con una causa de vital importancia, la lucha contra este padecimiento crónico degenerativo que está siendo muy invisibilizado por la población en general, por los directivos de instituciones públicas en lo particular. Nuestro propósito que nos pusimos hoy en este foro es claro: ¿cómo podemos visibilizar los retos que enfrentan los pacientes con cáncer de pulmón en México y dialogar las posibles alternativas? Ya que esta enfermedad se ha convertido lamentablemente en la principal causa de mortalidad por cáncer, registrando en el año 2021 más de 6,000 muertes en nuestro país. Los desafíos que enfrentamos son grandes: la falta de recursos humanos y de capacitación médica del personal, así como la insuficiencia de infraestructura, y los desafíos en la sintomatología del padecimiento son obstáculos que debemos superar juntos. En adición, uno de los principales retos para la atención y control de la enfermedad es el diagnóstico tardío, lo que afecta a las probabilidades de supervivencia de los enfermos. En México, solo el 5% de los casos son detectados en estadios tempranos de la enfermedad. En cambio, cuando el tumor es identificado en estadios iniciales de la enfermedad, la tasa de supervivencia a 5 años aumenta significativamente, alcanzando hasta el 56%. Por otro lado, no podemos pasar por alto que el consumo del tabaco y la exposición al humo son factores de riesgo, pero también debemos considerar otros elementos ambientales y ocupacionales, como la exposición en muchos de los municipios rurales de México a la exposición al humo de leña, que afecta primordialmente a las mujeres y es una causa absoluta de inequidad en la atención a la salud. También al radón, al asbesto y a la contaminación del aire, entre otras. Es imperativo que en este foro consideremos alternativas concretas para abordar esta crisis, con un enfoque integral que incluya las alternativas al financiamiento. Actualmente el presupuesto de cancerología equivale al 3.8% de los 52,000 millones de pesos que se recaban por impuestos al tabaco en nuestro país. Y si sumáramos del resto de los institutos nacionales, verán que la cantidad es francamente ridícula, la que se invierte en comparación con los 52,000 millones de pesos que se recaban. Por lo que debemos establecer una política fiscal sólida que destine más ingresos públicos a fortalecer iniciativas de prevención y atención médica para el tratamiento de cáncer y en específico de cáncer de pulmón, específicamente para aquellos sin seguridad social. Voy a hacer un segundo de receso porque tenemos votación, si me permiten.
Después del financiamiento, que es una parte crítica y clave, el segundo son los programas de detección. La implementación de programas de detención en todo el Sistema Nacional de Salud, entendido esto por las instituciones del sector público, por las personas físicas o morales en el sector privado y por muchas instituciones de la asistencia social, como algunas asociaciones civiles que el día de hoy nos acompañan. Con mayor especial y atención a regiones con mayores índices de exposición, a factores de riesgo y a las zonas más marginadas del país. Tercero, alianzas multisectoriales. Debemos promover alianzas entre distintos sectores para mejorar la infraestructura y la calidad de la atención, así como brindar alternativas de acceso a pruebas diagnósticas, especialmente en las zonas marginadas. Campañas informativas. La implementación de campañas informativas es crucial para difundir los factores de riesgo del cáncer de pulmón dirigidas tanto al público en general como a tomadores de decisiones a nivel federal, estatal y municipal. Quinto y último punto, la capacitación médica continua. La promoción de la capacitación y especialización de los profesionales de la salud es fundamental, actualizando los planes de estudio conforme a los avances científicos en oncología, primordialmente en medicina de precisión y en inteligencia artificial, que hoy se tienen mediante programas que podrían fortalecer mucho la equidad en la detección oportuna. Este foro, los convoco, queridos ponentes, debe ser un llamado a la acción. Detrás de cada estadística, de cada cifra, hay vidas que luchan diariamente contra este terrible padecimiento y que merecen ser defendidas. En esta Cámara, los legisladores trabajaremos juntos con ustedes para cambiar la realidad del cáncer de pulmón en México. Agradezco su atención y su compromiso por esta causa. Muchas gracias, sean bienvenidos. Muchas gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. También agradecemos la presencia en el presidium de las representantes del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, quienes también hicieron posible el foro del día de hoy. Presentamos a la licenciada Adela Jens Alonso, directora ejecutiva de Fundación Salvati. A la licenciada Fanny Romero Moreno, directora institucional Respirando con Valor. Y la licenciada Miriana Pérez Vela Nieto, directora general de Fundación de ALBA, a quien le daremos el uso de la palabra para dar inicio con nuestro foro y hará entrega de un reconocimiento al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba por su liderazgo en la lucha contra el cáncer de pulmón. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y un agradecimiento muy puntual a usted, señor diputado, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, y también a la diputada Leticia Cepeda por hacer en conjunto y tener el interés de hacer este tipo de espacios, que son estos foros tan importantes como usted acaba de hacer un muy buen recuento. Es la realidad que viven los pacientes con cáncer en este país y ahorita vamos también a dar pues entrada a un documental en donde va a plasmar muy bien lo que es esta historia. Vamos a escuchar esta tarde lo que es la realidad, ¿no?, de la atención al cáncer en México y todas esas necesidades que estamos hoy por hoy teniendo, y el tener este tipo de espacios nos permite este tipo de diálogos para lograr mejorar lo que es la atención integral de los pacientes con cáncer. Le damos un agradecimiento muy sincero desde las tres organizaciones, doctor, que conformamos el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, y que reconocemos también el incansable trabajo que ha hecho a lo largo de estos años de constituido el Frente, muy de la mano para apoyarnos, para visibilizar la problemática y el problema de salud pública que es el cáncer de pulmón en este país y tratar de encontrar soluciones. Quiero entregarle este reconocimiento con mucho gusto por parte de las tres organizaciones. ¿Me regalan una foto del centro, por favor? Aquí donde se vea. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada Miriana Pérez Vela Nieto, directora general de Fundación de ALBA.
A continuación daremos el uso de la voz a la licenciada Adela Allenza para presentar el documental Un viaje de vida, elaborado por el Frente Unido de Cáncer de Pulmón. Adelante, por favor, licenciada. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, en este foro vamos a escuchar mucho acerca de números, de casos, de tratamientos, pero detrás de cada número, de cada caso y de cada tratamiento hay un paciente. Y en este documental que queremos presentar hoy con muchísimo orgullo, porque lo hicimos en el frente con pacientes del Frente Unido por Cáncer de Pulmón, vamos a poder conocer las historias de cada una de estas personas. Vamos a darles oído, vamos a darles vida y vamos a ver lo que sucede en su día a día. Cómo acuden a buscar sus tratamientos y qué pasa con las familias, qué pasa con su entorno y qué pasa con cada uno de ellos. Porque creemos que es muy importante que no solamente sean números, sino hay que tener esta visión de que son personas. Y ahora sí, doy paso al documental. Pues me da mucho gusto que vinieron a su pobre casa. Me llamo Magdalena Cruz Jiménez. Yo soy paciente de cáncer de pulmón. Yo soy Antonia de la Cruz Cruz. Soy cuidadora de mi mamá. Nosotros vivimos aquí en Calpulalpan, municipio de Jilotepe, Estado de México. Me di de cuenta porque se me subió la presión y me caí. Ya después se me venían las gripas y no me hacía la medicina. Fuimos a Canalejas, en el consultorio de la farmacia. Ahí es donde nos dijeron que su neumonía le duró un mes y ya eso ya no era normal, para que la viera un especialista en el hospital de Jilotepet. Sí nos recibió rápido el especialista y tuvimos una consulta. Nos mandaron a hacer un estudio que aquí no se realiza y lo tuvimos que pagar, pues sí, como dicen, por fuera. El estudio costó 20,000 pesos. Y pues ya ellos ya en la tarde nos dijeron que ella tenía cáncer en el pulmón. Bueno, pues yo tengo la enorme fortuna de vivir aquí. Esta es mi casa y pienso que parte pues del seguir en este plano pues es a vivir aquí. Mi nombre es Óscar Adams Sentíes, soy paciente de cáncer de pulmón. Tengo 2 trabajos, uno de ellos es el laboratorio dental, que es el cual me da de comer, me dedico a hacer prótesis dentales. Y el otro pues es trabajar para la Federación Mexicana de Gimnasia. Es más, ahorita la selección mexicana de gimnasia aeróbica está en el campeonato panamericano, que es lo que estamos viendo ahorita. En el 2014, por primera y hasta el momento única vez, México es sede de un campeonato del mundo de gimnasia. Tuve la fortuna de ser designado como delegado de México y a pesar de que, pues para mí, ese evento, ese mundial, pues yo creo que era como la culminación de mi carrera. No lo pude disfrutar a causa de este cansancio tan grande, ¿no? No te lo podría describir. O sea, era de llegar y tirarme a la cama, ¿no? Yo creo que fue el primer síntoma, pero pues lamentablemente ni los doctores ni un servidor le dimos el enfoque. Un día me estoy bañando, viene una tos y escupo un poco de sangre. Fui a ver a un médico internista, el cual me manda a hacer unos rayos X y es donde nos enteramos que tengo un tumor de entre 12 a 14 centímetros. Soy Humberto Morales Quintero, de profesión médico cirujano, actualmente jubilado. Sin embargo, pues tengo un negocio que es donde estamos, es un restaurante que está a la disposición, a las órdenes de todos ustedes.
y desde hace 6 años con cáncer pulmonar. Es un restaurante en la Colonia del Valle, es un restaurante de comida típica uruguaya, carnes y pizzas a la leña. Tuve influenza noviembre, diciembre de 2016 y un médico amigo mío me trató la influenza. Me fui a una boda de un sobrino acá a Colombia y casi no podía caminar. Me costaba mucho trabajo subir unas escaleras, dije algo anda mal. Regreso, lo vuelvo a ver, me tomo unos estudios y me dice, no, aquí tienes un nódulo que no me gusta. Obviamente mi primera reacción y pensamiento dije, pues es cáncer pulmonar. Me llamo Anastasia Manuela Chamú Herrera, me he dedicado al hogar, ¿sí? Y tengo cáncer de pulmón. Sí, mi nombre es Alejo Ubaldo Millán. Y estoy al cuidado de mi esposa desde junio del 2018. Pues se me desplomó la vida, todo, porque acudía yo al doctor porque decía yo tengo gripa, tengo esos abscesos de tos. Yo al principio la tos me la trataba a los consultorios de la farmacia. Ya después acudí al doctor del Hospital General porque empecé la flema ya estaba teñida de sangre. Y por eso es que llegamos al Hospital General. Los doctores la atendieron muy bien, le hicieron la biopsia y bueno, pues el resultado fue de que mi esposa tenía cáncer. Varios de mis tíos fallecieron, creo yo, porque no tengo la certeza, de cáncer de pulmón. Y otro tío que sí, definitivamente, sí fue detectado con cáncer de pulmón y fue un cáncer completamente agresivo. Aparte de la cuestión familiar, hereditaria, otra de las condicionantes que tuve para este cáncer es que yo era fumador. Le dicen los doctores que pudo haber sido porque mi mamá desde muy pequeña estuvo expuesta al humo. Mire, esta es mi cocinita de que usé cuando me casé con mi esposo, me iba a traer leñita, allí ponía mi metate y mi prensa. Y pues aquí fue mi cocina de todo tiempo. Sí ha habido cáncer en la familia de parte de mi mamá, sus hermanos de mi mamá, 3. Yo fumé muchos años, tenía ya 17 años de haber dejado de fumar, pero había fumado 28 años. Yo decía, ¿cómo cáncer de pulmón? Nunca he fumado. Me vine a los 14, 15 años de allá de mi pueblo. O sea que no había vivido un tiempo largo en humo con leña, que sale de leña. De que hay otro tipo de condicionantes, otro tipo de situaciones, ¿no? Como el asbesto, como el carbón. Tampoco hay que ser tan, híjole, darle duro a los que fuman, ¿no? O sea, ojalá lo dejen, pero también hay que quitar ese estigma. Y lamentablemente el cáncer de pulmón no ha tenido la respuesta gubernamental de apoyo, porque se piensa que el cáncer de pulmón, como que nosotros no lo buscamos, ¿no? Tú fumaste, pues ni modo, te aguantas, ¿no? Y no es así. Y el derecho a la salud es un derecho que tenemos todos los mexicanos. Cuando me dijeron a mí que tenía que ir allá al Hospital de México, dije, no, pues esto es algo muy fuerte y no saben ni qué hacer realmente. Yo hablé con mis hermanos y muchos pues realmente me decían que era martirizarla, que eso no tiene cura. Para mi mamá que siempre ha estado aquí en el campo, iba a ser muy desgastante. La única que pues, sí nos dio esa motivación fue mi sobrina. Y me dijo, tía, ¿tú estás decidida a llevarte a mi abuelita para pues saber qué le dicen? Le digo, sí. Y pues nos fuimos porque
así, porque pues era lo del COVID, era la etapa más fuerte. Y pues nos fuimos a la, pues sí, ahora sí como dicen, a la aventura, ¿verdad? Un médico aquí del Hospital de Zona de Cuautla me remite al Instituto Nacional de Cancerología. El doctor del INCAM nos atendió muy rápido. Nos vio el estudio y nos dijo que mi mamá tenía un grado de cáncer etapa 3. Yo me asusté un poco más porque pues ya todos se movieron rápido, le trajeron una silla de ruedas y de allá del hospital viejito me la ingresaron a la Torre Nueva. Entonces, pues para mí la verdad todo ese túnel se me hizo larguísimo. Pues yo sentía que, dije, me van a abrir mi pulmón o no sé qué me vayan a hacer. Pero en esos momentos, pues las enfermeras ya ve que le platican bonito y todo. Pues ya me tranquilicé y todo, porque era yo muy nerviosa, hasta estaba temblando. Ya después me explicaron, ¿sabe qué? Dice que usted tiene cáncer en un pulmón. Me quedé así, dije, pues ya ni modo, pues, ya si ellos me dan tratamiento, a lo mejor me voy a componer. Yo sentí muy feo en el momento que me entregaron los primeros estudios, cuando fui con el médico internista, y que venía la interpretación de ese estudio, y pues ahí decía que era un tumor maligno, fase 4, gracias o a la desgracia de que tenemos Google, ¿verdad? Lo googleas y te das cuenta pues que es fase 4, es terminal. Ahí sí fue devastador para mí. Ya cuando me lo dicen en el INCAN, ya no, porque yo ya venía ya preparado, ¿no? Me dice el oncólogo que lamentablemente mi enfermedad no tiene cura, que lo que se va a tratar de hacer es pues, tratar de llevarla lo más, ahora sí que lo más llevadero posible la enfermedad, ¿no? Después de esta cirugía, después de 7 quimioterapias y después de 33 radiaciones, me dicen los doctores que hay una pequeña posibilidad, es el 20% de que mi cáncer sea curable. Y bueno, hasta el momento aquí estamos, han pasado 6 años, poco más de 6 años, vamos para 7, de la detección de esta enfermedad y aquí seguimos. Me dijeron en el Hospital General que ahí no podían darme tratamiento, que me iban a mandar al INCAN. Tengo yo la satisfacción o el agradecimiento de que fue muy agradable, como que se interesaron mucho en mi tratamiento, como que tuve esa apertura o esa aceptación allá. Yo me empecé a sentir muy bien. Así estuve como 2 años. El 21 de marzo del 2017 estuve a punto de morir. Me tuvieron que drenar 2,5 litros entre pulmón y corazón. Mi oncólogo, y al cual le debo que estoy yo aquí, le debo la vida, pues el comentario que hizo a mi familia, dice, está muy malo, está muy grave, probablemente aquí se quede. Y mi cáncer pulmonar era estadio 4. Entonces empecé con quimioterapia en el Inter. Me mandaron a analizar mis células y la sorpresa fue de que mi organismo era 100% compatible para poder recibir inmunoterapia. No todos los pacientes, aunque deseen recibir inmunoterapia, la reciben. Tienen que ser tu organismo aceptar el medicamento. Y empecé a recibir inmunoterapia en el Instituto Nacional de Cancerología, en el INCAN, a través de un protocolo. En el Inter, pues seguí teniendo derrames, entré varias veces a quirófano y hace 3 años resultó que tenía metástasis cerebral. Y tuve que entrar nuevamente a cirugía y bueno, ya casi cumplo 6 años y sigo dando lata aquí. De verdad estoy muy agradecido con el INCAN, con el Instituto Nacional de Cancerología. Me han tratado muy bien, no me quejo y ni me quejaré porque gracias a Dios me han dado todo. Mi mamá lleva
pues el ciclo 30 de quimios. Entonces, pues es un procedimiento muy largo. Las primeras sí le dieron fuerte. Pues mire, yo las 3 que me dieron sí me molestaron porque me agarraron en el estómago. El otro me agarró con gómito. Y ya la siguiente ya nomás me sentí mareada, ya no me dieron gómito. Y ya después ya me seguí las otras, me seguí y ya me cayeron bien, ya no me sentí mal. Luego hasta me decían las otras señoras, me decían, ay, doña Lenita, dice, porque me decían así de cariño. Me decía, ¿usted cómo no se pone mal, dice, con las quimios? Pues quién sabe, le digo, porque allí muchas señoras se les subía la presión, se jalaban la aguja, se desnudaban, que se les venía el sudor, gritaban. Ya un viejito, bueno, yo también estoy viejita, pero un abuelito ya de su edad, ya quiso que no se lo pusieran, que ya mejor lo dejaran así. Hay días malos, hay días muy malos. Los peores días de mi vida fueron los días posteriores a la quimio. Por lo menos unos 5 o 6 días después. Es fatal, es horrible. Y se vale llorar, se vale gritar, lo que no se vale rendirse. ¿Qué hacemos más que encomendarnos a Dios y pedirle a Dios que nos salgamos adelante? Uno de mis médicos me decía, Óscar, yo he visto gente que llega mejor que tú y se muere, pero porque no les interesa vivir. Y te veo a ti y tú vas a vivir. Realmente yo desde que tuve noticia de que era cáncer pulmonar dije, de este cáncer no va a morir. Y lo sigo diciendo y lo voy a afirmar. Y que nosotros mismos le echemos ganas. De seguir luchando por esta enfermedad. Yo a veces ando y digo, ay, ya no puedo respirar, ya no puedo hacer esto. Pero digo, no me vas a vencer. Y sigo yo echándole ganas y le busco despacio y todo. Pero me estoy cuidando, me estoy atendiendo. No, mi familia no va a decir, no quisiste luchar. Y les dije en ese momento a mi esposa y a mis hijos, mi enfermedad va a tener cura hasta donde mi cartera pueda, porque no pienso ni vender mi casa, ni vender mi coche, ni nada. Y me acuerdo que uno de mis hijos se molestó y dijo, ¿cómo querés? Vendemos la casa. Le dije, no, ¿cuánto me vas a comprar? 3 meses más, 4 meses más y ustedes van a quedar en la ruina. Cuando yo estaba buena y sana, ella se iba a trabajar para traernos de comer. De que yo me enfermé y se enfermó su papá, pues ya no trabaja. Nomás el apoyito que me dan y el apoyito que luego me dan mis hijas por ahí, para el pasaje, para comer. Pues ahorita con mi mamá de su enfermedad ya no pude trabajar, pero pues antes yo trabajaba y trabajaba en casa. Mi patrona su mamá murió de cáncer, su papá también, él se enfermó, pues pagaron casi todo el tratamiento que llevó. Pues son deudas que quedan y todavía ella tiene deudas. Es triste la verdad también eso, porque pues das todo, ¿no? Todo y no te importa la economía, pero realmente sí, hay veces que sí te quedas así sin nada. Lo que tenía yo como ahorrado, a partir de ahí empecé a tomar y dije, bueno, pues tengo unos terrenos, yo los vendo y no importa que me quede sin nada, pero yo tengo que salir adelante con los gastos que se generen. Yo era auxiliar de contador. Dejé de trabajar desde que, en 2018, desde que empezó a tener sus problemas de cáncer mi esposa. Y gracias a Dios, sin prever de que iba a utilizarlos, en el trabajo, mi trabajo me fue suficiente para poder generar esos ahorros. Pues dejé de trabajar, no tenía yo un ingreso. Aparte, pues mi esposa es buenísima para las finanzas, entonces pidió un préstamo aquí, un préstamo de un banco a otro banco. Hice un evento aquí en un hotel de Huaxtepec y con la persona que traté, Maribel, nos dio costos, nos dio
Y ya, la vi una sola vez. Hubo otro evento ahí en este mismo hotel y llegué a ese lugar y llegó Maribel y me vio. Y me dijo, Oscar, ¿qué pasa? Y le platiqué toda mi historia, ¿no? Al ratito llegó una muchachita, me dijo, ¿usted es el profesor Oscar Adam? Le dije, sí. Me dice, le manda a mi hermana y me da un sobre con 3,000 pesos adentro. Uno no sabe de dónde sale el dinero y de dónde sale la gente que te ayuda y que te apoya. De verdad, empiezan a ocurrir milagros, ¿no? El hecho de que me metieran al protocolo, precisamente el doctor me comentó que era para que nosotros no desembolsáramos todo lo de los medicamentos. Fui muy afortunado al entrar a un protocolo. Es un tratamiento pues que es inaccesible. Desgraciadamente sigue costando mucho, al igual que la quimio. Sí nos cobraban al inicio, pero hace 2 años es que nosotros ya no pagamos. Alcanzamos esa gratuidad. Ahora ya en la gratuidad ya existen los medicamentos comunes, pero los más fuertes son los que hacen falta. Mientras no recibamos el tratamiento adecuado, te bajan las posibilidades de salir adelante. Tuve la oportunidad de pagar todos mis tratamientos gracias a mi familia, gracias al apoyo de amistad. Pero hay gente que no tiene la oportunidad de pagar eso, ¿no? Hay gente que camina en los hospitales cabizbajas porque pensando en cómo le van a hacer. El cáncer no dice, tú tienes con qué pagarlo, ahí va, ¿no? Esa es lo que hemos comentado con mi esposo. Mira cuánto dinero se va en todo esto. Y la persona que no tiene. Y respetos para los doctores. Ellos transmiten su sabiduría, pero nos han dicho a nosotros, no hay medicina. No me lo platican, yo lo vi, no hay medicamentos. Eso es por falta de recursos. Yo sé que todo el dinero del mundo a lo mejor no alcanza, pero si le damos un poquito más, habrá gente que saldrá adelante. Porque muchos mueren por no falta de atención, sino falta de su tratamiento. En el hospital atienden muy bien, pero si no hay con qué compro los medicamentos. Mi Toña es mi cuidadora, sí, es la que me apoya en todos los 4 años. Pues todo el tiempo me ha apoyado mi esposo y él, gracias a Dios, se ha dedicado a mí. Ha sido mi esposa, ella me acompaña y siempre está al pie del cañón ahí conmigo. Hubo una época que no me entraba la comida. Un día se me puso a llorar conmigo. Me dice, es que no es posible que no estés echándole ganas a la comida, sobre todo, ¿no? Porque nos estamos matando todos y tú no estás comiendo. Entonces, con las lágrimas en los ojos, pues obviamente le dije, sí, ya voy a comer. Y creo que desde ahí empecé a comer más y ya estoy excedido de peso otra vez. Nos dijeron los doctores, tanto tiene trabajo el enfermo como el que la cuida. Cuando tienes una enfermedad de este tipo, no nada más te enfermas tú, se enferma la familia. Y quizás los más enfermos a veces son ellos, porque tú sabes cómo te sientes, tú sabes qué tienes. Y se abandona uno a ese momento, a vivirlo. Pero el que ayuda, el que apoya, la impotencia que deben de sentir ellos. Cuando ella está en una situación de recuperación, me siento impotente de no poder ayudarla en el dolor que está ella sintiendo. Ellos también pobres, también ellos sufren, porque en la noche cuando nos dan los quimios ya están ahí haciendo sus cuentas de sus papeles, pero ellas ya se caen de sueño. Donde esperamos, la sala de espera es grande. Las noches se me hacen largas. Sí, me he sentido muy sola, mucho. Ya tenemos que ir a consultas, a estudios, a todo. Entonces, pues ya no pudo atender su trabajo. Me dediqué a ella. Hace el aseo, va por el mandado, hacemos la comida, o yo cuando me siento mejor, hago para unos 3 días. ¿Qué medicamentos se necesitan?
para que a ella no le falte. Y luego ya hay que ver que falta trapear, falta lavar. La paso muy bien, veo a los lados y no veo a quién lo puede hacer. Y entonces pues lo tengo que hacer con gusto, porque de lo contrario, pues si lo hago a gusto, entonces no van a quedar bien las cosas que estoy tratando de ordenar. Yo le agradezco mucho porque yo veo que es un trabajo muy duro para él. Yo en su momento se los he querido expresar a mis hermanos, que ellos la acompañen para que vean el procedimiento y no nomás diga que pues yo luego le exagero, que se involucraran porque finalmente como que el enfermo de cáncer necesita como mucha paciencia, mucha atención. Solo verte que estás ahí es como un aliento para ellos. Ser cuidador significa tener paciencia, porque en la medida de su enfermedad, el paciente va adquiriendo diferentes caracteres. O sea, se enoja, es agresivo, y nosotros tenemos que tener esa paciencia. Hay veces que pues chocamos, hay veces que ella se fastidia y pues yo también le puedo hasta alzar la voz, ¿verdad? Y ha dado buenos resultados. Luego me dicen, es que va muy bien. Sí, pero eso es un desgaste muy, muy fuerte. Hay veces que ya, también digo, ya no, pero veo a mi alrededor que hemos pasado 4 años y decir que ya no es como tirar todo lo que hemos luchado, ¿no? Entonces, pues otra vez me agarro de fuerzas y otra vez a caminar. Yo he pedido mucho a Dios que la cuide y que el Dios le dé hartas fuerzas, que al ratito no se moleste conmigo, porque es un trabajo muy grande para ella. El cuidador también debe de estar consciente de que es una estrellita y una satisfacción el que tenga un paciente que está saliendo adelante. Gracias a todos los que se dedican a atender a sus enfermos, que no desfallezcan. Ir al INCAM implica tener toda la paciencia del mundo. No, pues sí, está muy lejos, sí, hacemos bastante. Y luego cuando hay tráfico, si no hay tráfico, hacemos 1:30. Y si no, hacemos 5 horas. Entonces, cuando nosotros tenemos una consulta muy pronto, nos tenemos que ir un día antes. Hay veces que ya llegamos y 20 minutos nos falta para la consulta, y si no, llegamos tarde, pues ya estuvo que no me dieron el quimio, no, ya no me dejan entrar. Tomamos el micro en Calpo y nos deja en la autopista del 107. De ahí tomamos un camión que nos deja en la Central del Norte. Ya llegamos aquí a la Central del Norte, que vamos a tomar el trolebús que nos lleva dirección a Bellas Artes. De ahí tomamos el metro que nos deja en Ermita Iztapalapa, la parada de Ermita Iztapalapa. Voy así en el metro, en los escalones, bajar y subir. Yo no sabía andar en el metro. ¿Qué cree que 2 veces ya me iba a caer? Y ni modo, ahí es para enseñarse uno vivir. Nos bajamos y tomamos la micro que nos deja en el ICAP. Sí, porque sí está lejos de aquí hasta allá. El trayecto es muy cansado, bastante. Física y mentalmente. He encontrado mucha gente que viene de Chiapas, de Sonora. Vienen de Baja California
vienen de Yucatán y están platicando, tuve que pedir prestado, o sea, para poder venir. Y pues sí nos gustaría, como nosotros, tener aquí el Hospital General de Jilotepec, pues también tener un hospital como el del INCAN, ¿verdad? Pues si está lejos, qué bueno fuera que estuviera cerquitas. ¿Por qué vienen de Yucatán aquí a curarse en el INCAN? Los institutos, afortunadamente o desgraciadamente, están en la Ciudad de México. No tenemos institutos de salud en el interior de la República, ¿no? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor sí construir. Y que por lo menos hubiera un hospital de este tipo en cada estado de la República. Los doctores suficientes, o sea, hay cáncer en todas partes. Pues el que lo pueda gestionar eso, pues haría una maravilla. Pues vamos haciéndolo, ¿no? Porque si no empezamos, nunca se va a llegar a hacer nada. Yo empecé otra vez con la tos y entonces me dijeron, ese desorden que anda es porque el medicamento, la pastilla ya no está funcionando. Vamos a tener que cambiar. Y fue cuando intervino la asociación, porque no había en el hospital y pues nosotros no lo podíamos comprar. Y ya sí me lo dieron en la asociación. A veces te mandan medicamentos que dices, wow, ¿cuánto cuesta? Y este tipo de agrupaciones te ayudan a conseguirlos, y si no lo hay, buscan en los laboratorios. Realmente yo no estaba consciente de que existieran organizaciones, pero pues tuvimos la fortuna que una de ellas nos contactó. Creo que es una causa muy, muy bonita, que de alguna forma pues luego ni uno como hijo llegas a apoyar como esas personas. Y yo felicito a esas asociaciones, porque dejan todo por atender a personas que no conocen. Yo pienso que lo que está haciendo la sociedad civil, y específicamente con este Frente Unido, es formidable. Nos están dando apoyo, pero más aparte están luchando por nuestro beneficio ante el gobierno, ante las instancias, ante los senadores, ante los diputados, para tener un apoyo mejor en todos los aspectos. Me siento muy bien, me siento de maravilla, cada día me siento mejor. Mucho tiempo de paso aquí en el restaurante, atendiendo comensales. Ahorita me siento más tranquila porque ya los doctores también le comentan que voy bien. Yo estoy muy agradecido con la vida. Yo no me puedo quejar. Me siento bien y con ganas. Yo le doy con mucho gusto las gracias de que vino hasta acá a visitarme. Y le doy las gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Ahora sí, para que le paguen. Muchas gracias por tan emotivo video. Damos paso a la mesa de diálogo 1, retos del cáncer de pulmón en México y su financiamiento. Para ello, los ponentes nos darán un breve comentario inicial para después adentrarse en una mesa de diálogo entre las partes, moderando la licenciada Fanny Romero, directora institucional Respirando con Valor, y la licenciada Miriana Pérez Velanieto, directora general de la Fundación de ALBA, ambas representantes del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, a quienes suplicamos tomar lugar en el presidium, así como a nuestros ponentes de esta mesa de diálogo, el Luis Antonio Cabrera, doctor especialista del INCAN,
doctora Marisol Arroyo Hernández, doctor Jesús Luis López Obispo y la doctora Alejandra Macías Sánchez. Si son tan amables, por favor. Le solicitaré a las moderadoras me indiquen el momento en que deseen que lea yo el perfil de cada ponente, si son tan amables. Sí, por favor, ustedes me indican el perfil de qué invitado primero leemos. El doctor Luis Antonio Cabrera, médico cirujano de La Salle y es maestro en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud por la Anáhuac. Tiene una alta especialidad en oncología torácica del INCAN. Él nos acompaña en representación del doctor Óscar Arrieta, director del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias al diputado Héctor Jaime, por este foro, por darnos la oportunidad también de presentar un problema de salud. Voy a presentar algunas diapositivas para apoyar y ejemplificar, yo creo, lo que bien han dicho tanto las primeras palabras de introducción a este foro como también lo que nos dejó ver realmente la opinión de los pacientes. En el instituto pues tenemos un programa y que también está ahí de la mano con lo que hacemos en la unidad funcional de tórax, donde estamos varios especialistas encargados o encaminados de la atención de este problema. La siguiente, por favor. Creo que debemos empezar un poquito con uno de nuestros principales retos, es ver los resultados de sacar una buena estadística. Ya se está realizando lo que es el registro nacional, que es un esfuerzo enorme de varias instituciones y que nos van a ayudar primero que nada a determinar las cifras reales, porque desafortunadamente en nuestro país no tenemos cifras contundentes que nos pueda decir o que nos pueda reflejar qué tanto es la afección que tenemos en la población. Tenemos cifras indirectas, por ejemplo, algunas cifras en las que nos dice que la incidencia es más o menos de 5 por cada 100,000 habitantes, que en algunos estados como del norte, pues esta incidencia aumenta, sin embargo puede estar muy de la mano también con los registros, aunque también con las exposiciones que tienen. Sí sabemos que a nivel mundial es la primera causa en mortalidad y incidencia, y en nuestro país mínimo está dentro de las 5. Entonces también hay que voltear a ver, porque ya no solo es ver las principales que estaba pues acostumbrado durante varios años, sino que esta también es una de las causas principales de defunción por cáncer en nuestro país. La siguiente, por favor. En el instituto atendemos una población que, a pesar de que sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón en general, en nuestro país es como diferente. Hay hasta un 60 o más del 60% de nuestra población son mujeres que no tienen el antecedente de tabaquismo. Eso es también por región geográfica. En Latinoamérica se comporta, a excepción de otros países, más de esta manera. Hay otras causas que siguen siendo importantes en nuestro país, como la exposición a humo de leña. En muchas poblaciones todavía no tienen acceso a otros tipos de combustible y pues desafortunadamente siguen con esta exposición. Otra pues es la contaminación, que también creemos que tiene un factor importante en pues, el desarrollo del cáncer de pulmón. Algo, si bien también hay que enfatizar, es el cambio al estigma, ¿no? Como bien lo dijeron en el video uno de los pacientes, el tabaquismo pues sigue siendo una adicción y es una enfermedad, entonces hay que quitar ese estigma de que el paciente pues es el que provoca o se provoca esta enfermedad, porque no es así, tiene que ver mucho, ¿no? También
hay varias cuestiones en las que se puede participar para disminuir este tipo de adicciones, que tenemos que evitar que los jóvenes desde etapas tempranas pues caigan en este tipo de adicciones que pueden llevar no solo a este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Aquí un poquito más de números, tenemos más o menos 1.700 pacientes, 1.174 pacientes desde 2015 en un programa que teníamos con apoyo también de la Cámara de Diputados, en el cual vemos que la atención principal es para mujeres, hay una carga más de atención hacia pacientes mujeres, muchas sin el antecedente de tabaquismo y desafortunadamente también los estratos socioeconómicos de nuestros pacientes son bajos. La siguiente. Ha habido un cambio realmente también con los tratamientos. Antes era pues el diagnóstico de cáncer iba muy hilado a pues algo de mal pronóstico a corto plazo. Incluso es otra parte donde se tiene que cambiar la mentalidad incluso de los médicos de primer contacto, de los médicos de la segunda nivel para una valoración temprana y una referencia oportuna, porque como era una sentencia de muerte a corto plazo, pues incluso el mismo médico decía que no valía la pena el abordaje del paciente. Sí sabemos que desafortunadamente en nuestro país, por ejemplo en el instituto nuestras cifras dicen que menos del 1% de nuestros pacientes se presentan en etapas tempranas o etapas curativas, la mayoría son en enfermedades metastásicas, pero como dice esta gráfica, pues los cambios también en los tratamientos han mejorado mucho, ¿no? Cuando nos vamos de meses con tratamientos muy viejitos, actualmente con algunas mutaciones que pudieran tener algunas subpoblaciones y que en nuestro país cobran relevancia porque están relacionadas mucho a la baja exposición a humo de leña, y pueden llegar a medianas de sobrevida que superan los 50 meses. Entonces quiere decir que con un tratamiento que desafortunadamente sí es costoso, pero el paciente con pocos efectos adversos puede restablecer su vida, incluso su vida laboral, y que pareciera que no es un paciente enfermo de cáncer y tratar de cronificar este tipo de enfermedades. Sí, no es una etapa curativa, pero sí creemos que podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes y que se ha traducido en supervivencias que antes no teníamos. La siguiente. Algo importante son los equipos multidisciplinarios. Desafortunadamente no en todos los estados ni en todos los hospitales hay la capacidad o todavía el entrenamiento, que ahí creo que también es un enfoque de los médicos, para tener equipos multidisciplinarios con el fin de mejorar el pronóstico y mejorar el manejo y la atención a estos pacientes. La que sigue. Es una interacción entre varias especialidades que va desde enfermería, trabajo social, psicología, psiquiatría, hasta los mismos cuidadores del paciente que tienen que estar involucrados, también la atención médica con varias especialidades, no solo la oncología, cirugía oncológica o radiooncología, sino también va de la mano neumología, rehabilitación pulmonar, que son factores importantes que en los estudios han cambiado desenlace. Entonces ahí es donde podemos trabajar mucho también para mejorar la atención. La que sigue. Estos beneficios pues de hacer unidades funcionales, que incluso en otros países está como bien legislado que tienen que entrar a ser discutidos los casos, pues ayudan a tomar mejores decisiones, y se ha visto que los pacientes tienen mejores desenlaces más rápidos, sus tratamientos son el acceso más rápido, o sea, como que un acuerdo en conjunto y opiniones de expertos pudieran también impactar en la sobrevida de estos pacientes. La siguiente. Esta es como la ruta que más se quisiera del diagnóstico de cáncer. El cáncer de pulmón desafortunadamente es uno que cuando tiene los síntomas, la mayoría de las veces ya está en etapas avanzadas. Ahorita vamos a hablar un poquito de la detección temprana. Pero aún con los síntomas, lo mejor en un mundo ideal sería que de que se inician los síntomas al inicio de tratamiento, llevado de la mano desde el primero, segundo nivel y hasta un tercer nivel de atención, fuera alrededor de máximo 2 meses, 2 meses y medio. Desafortunadamente también depende de la región donde estemos si se logra o no alcanzar estas metas. La que sigue.
Aquí hay un ejemplo también de los esfuerzos que hacen con los manejos multidisciplinarios. Este sí ya es cuando tocan un tercer nivel como el Instituto Nacional de Cancerología, que se han hecho muchos esfuerzos por adelantar y porque sea un proceso rápido, porque sabemos que el tiempo puede ser vida para el paciente. Es por eso que desde toca la puerta el paciente, la atención se hace el mismo día, lo que facilita que ese mismo día o al máximo el segundo día se esté abordando con los estudios pertinentes, dando prioridad a las patologías como pulmón que son de tiempo o de evolución corta y que más o menos en 2 semanas a 3 semanas pueda empezar el paciente un tratamiento óptimo. La que sigue. Y para finalizar, pues algo muy importante, impactar en ese menos de 1% que podríamos tener, a diferencia de otros países donde se reporta hasta una tercera parte de detección temprana. Tiene que ver mucho también con la referencia oportuna, realizar estos programas como el programa de Detecto, que tiene el objetivo de pues, realizar screening. Hay varios estudios pues, que han pues, demostrado la efectividad y su impacto en sobrevida de hacer este tipo de tomografías de baja dosis para la detección oportuna, con lo cual pues tienes oportunidad de detectar pacientes en etapas potencialmente curativas, que dejaríamos de hablar un poquito de la cuestión paliativa, que realmente, por ejemplo, la mayoría de los pacientes sería la historia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Marisol Arroyo Hernández, de la Unidad Funcional de Oncología Torácica del INCAN. La doctora Arroyo es médica cirujana egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con especialidad en neumología por la UNAM. Cuenta con experiencia docente, ya que desde el 2019 se desempeña como profesora de neumología y propedéutica en la UNAM. Actualmente es la jefa de sección de oncología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, AC, y se desempeña en la Unidad Funcional Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Tiene usted uso de la palabra, doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya tuvimos una información global acerca del cáncer de pulmón en México y de lo que comentó el doctor Cabrera. Bueno, desafortunadamente es una enfermedad altamente mortal y que se detecta en etapas tempranas. Siguiente, por favor. Nada más recapitulando, pues sí, a nivel global y en México desafortunadamente es una de las principales neoplasias que causa más muertes en nuestro país y alrededor del mundo. Desafortunadamente afecta en promedio 60% se encuentran en países de vías de desarrollo como los países en Latinoamérica. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo comparamos los datos en México y con los datos que tenemos reportados a nivel internacional? Esa es la comparación de datos en Estados Unidos y datos en México, en nuestro país. Desafortunadamente, menos del 1% de los pacientes que ingresan al Instituto Nacional de Cancerología para abordaje y tratamiento tienen enfermedad temprana. Si comparamos esta estadística en Estados Unidos, aproximadamente hasta el 25% de los pacientes sigue siendo bajo, pero bueno, es un porcentaje mucho mayor que menos del 1%. Entonces, detectarlo de forma temprana impacta en la sobrevida de los pacientes. Los pacientes de forma temprana tienen opciones de tratamiento con intentos curativos en comparación con etapas clínicas tardías que no solamente impactan la sobrevida de nuestros pacientes, sino económicamente gastamos 10 veces más en tratar un paciente en etapa clínica tardía que tratar un paciente en etapa clínica temprana. ¿Esto qué se traduce? Que por cada 10 pacientes en etapa tardía, por cada paciente en etapa tardía podríamos salvar 10 vidas en etapa temprana. Siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, para lograr detectar pacientes en etapa inicial de la enfermedad, nosotros hemos instaurado un programa, el primer programa de detección oportuna de cáncer de pulmón en nuestro país. Esta información ya existe de forma internacional. La tomografía de baja dosis es la herramienta de elección para poder diagnosticar a estos pacientes. Y bueno, sabemos que un programa de tamizaje en general, reduce costos en la atención, detecta de forma temprana a los pacientes, reduce mortalidad, incrementa en la sobrevida y nos ayuda también a educar al paciente acerca de factores de riesgo. Siguiente, por favor.
Y bueno, México, como podemos ver, en el 2021 empezamos a incursionar, cuando desde los años 60 se sabe que la tomografía de baja dosis es una herramienta ideal para detectar de forma temprana, emitiendo una dosis baja de radiación a los pacientes, y que es un estudio que nos puede dar el hallazgo de lesiones sugerentes o sospechosas de malignidad. Siguiente, por favor. Así es que en México empezamos el primer programa de detección oportuna que se llama Detecto. El Instituto Nacional de Cancerología lo está llevando a cabo. Es un programa gratuito que está abierto a toda la población. Siguiente, por favor. Y en el cual nosotros, siguiente, por favor. En el cual nosotros estamos buscando pacientes que no solamente tengan este factor de riesgo ya conocido por todos, que es el tabaquismo. Habían mencionado que no solamente fumar causa cáncer, efectivamente, hasta el 45% de los diagnósticos oncológicos, por lo menos en el INCAN, tienen otros factores de riesgo diferentes al tabaquismo. Tenemos exposición a humo de leña, diagnósticos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exposiciones a contaminación, que hace 2 años salió un estudio muy importante que ya se mencionaba la asociación entre la contaminación y vivimos en Ciudad de México. Entonces, realmente son factores de riesgo importantes, algunos modificables, otros no tan modificables. Entonces, nosotros estamos encaminando nuestros criterios de detección, también otras características que tiene nuestra población mexicana, como la exposición al humo de la leña. No solamente vemos tabaquismo, aquel que tenga exposición a humo de leña por más de 100 horas año o que tenga diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un paciente candidato a ingresar a un programa de tamizaje en cáncer de pulmón. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestro algoritmo implica varias especialidades que trabajamos en conjunto. Desde el médico de primer contacto, la referencia de diferentes instituciones a nivel nacional, a nivel Ciudad de México, la difusión que hacemos de este programa para que los pacientes lleguen, ya sea por medio de sociedades, de pláticas, de estos foros que tenemos la oportunidad de exponer lo que estamos haciendo en el instituto. Posteriormente, pues el paciente recibe una valoración multidisciplinaria y se determina si el paciente tiene factores de riesgo para hacer los estudios necesarios. A la par estamos haciendo investigación en conjunto con otros institutos internacionales para la búsqueda de algún otro biomarcador que sea menos invasivo, que sea en sangre y que nos pueda ayudar al diagnóstico. Siguiente, por favor. Y bueno, quiero compartir con ustedes un poco de los resultados que hemos tenido en este programa. Actualmente llevamos 451 tomografías, siguiente por favor, de las cuales los pacientes que se han detectado han sido 5 pacientes en total, de los cuales 4 se han quedado en el instituto para abordaje diagnóstico. Tenemos pacientes en etapas tempranas, de los cuales nosotros hemos podido brindarles tratamiento con fines curativos. 450 tomografías para detectar 5 pacientes es un reto muy grande y que hemos superado a las estadísticas internacionales. Los estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, mencionan 320 tomografías para detectar un caso. Nosotros llevamos 450 en promedio y hemos detectado 5 casos con otro tipo de factores de riesgo en otro tipo de población. Entonces, es un reto que tenemos que hacer, es un reto que implica el apoyo de todos, la difusión, en llevar este tipo de protocolos y de programas a diferentes centros del interior de la República. Porque si bien no todo puede estar centrado en el Instituto Nacional de Cancerología, ya vimos en los videos por qué no existen este tipo de servicios, este tipo de tratamientos en otro tipo de instituciones fuera de la ciudad. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos diferentes logros, hemos detectado muchas personas, hemos hecho mucha difusión acerca del programa, concientización acerca de que existen otros factores de riesgo, aparte del tabaquismo, que tal vez está muy estigmatizado, el cáncer de pulmón asociado al tabaco, pero bueno, en nuestro país hasta la mitad de los pacientes no tienen este tipo de exposición. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la proyección, bueno, queremos llevar nuestro programa a otros institutos, no institutos grandes, institutos dentro de la República Mexicana. Queremos replicar lo que se ha hecho en el Instituto Nacional de Cancerología, darle la oportunidad a más personas de recibir tamizaje en cáncer de pulmón. Seguir siendo líderes de opinión en cuanto a este tema, generar recursos humanos, dar información acerca de pláticas de prevención. Todo programa de tamizaje siempre debe de llevar un programa de prevención y en este caso es tratamiento para dejar de fumar. Porque si bien de todos los factores, el número 1 que es modificable, que es tratable y que es curable, es el tabaquismo. Siguiente, por favor.
Y bueno, con ustedes les dejo alguna información de la clínica de Detecto por si quieren referir a algún paciente. Y bueno, estamos en contacto en todas estas redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol Arroyo Hernández. Antes de dar la palabra al doctor José Luis López Obispo, comentaremos que él es coordinador del programa de médicos en la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS, ginecólogo, oncólogo y obstetra por la UNAM. Es especialista en colposcopía y manejo de hemorragia obstétrica. Tiene una amplia trayectoria en el IMSS, es docente en la UNAM, sinodal en la SMEO y está certificado por el Consejo Nacional de Oncología. Adelante, por favor, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Héctor Jaime Ramírez, por la invitación a los servicios de… Bueno, es al Frente Unido por el Cáncer de Pulmón también. Muchas gracias por la invitación a este foro. Pues yo sí vengo representando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quisiera nada más corregir algunas cosas. Es un honor que fuera egresado de la UNAM, soy del Politécnico, pero la especialidad sí la cursé en la UNAM, como ustedes saben, solamente en la UNAM. Sí soy ginecólogo, pero también soy gineconcólogo y soy egresado del Instituto Nacional de Cancerología hace algunos ayeres. Son muy jóvenes los doctores, no los conozco, no tengo el honor, ¿sí? Pero me involucré en el IMSS desde hace 24 años, entonces soy aguilita, ¿sí? Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes representando a la institución. Antes que nada, comentarles que nosotros en la Coordinación de Atención Oncológica vemos todos los tipos de cáncer que existen en el país. Y como ustedes sabrán, pues vemos más de 55 millones de derechohabientes. O sea, de esos 55 millones de derechohabientes, pues prácticamente tenemos desafortunadamente pacientes oncológicos, casi 2 millones de pacientes oncológicos entre tratados, fallecidos, controlados, ¿sí? Y cada vez mejor atendidos. También quiero comentarles que, pues bueno, nosotros vemos un mundo de pacientes oncológicos. El instituto del cual también yo orgullosamente egresé, no se compara con lo que vemos de cáncer en el IMSS. ¿Sí? Tenemos hospitales especializados en oncología, pero el número uno que tenemos es el del siglo XXI, ¿sí? El cual es el estandarte de nuestro instituto para pacientes oncológicos y donde se concentra prácticamente todos los servicios de cáncer que existen, ¿sí? Existen otras unidades de médicas de alta especialidad, como el Hospital de Ginecología 3, que está en La Raza, el Hospital de Especialidades, el doctor Fraga, que está también en La Raza, donde se ve cáncer de la mujer, principalmente cáncer de mama, cervicuterino. Y el cáncer que en específico vamos a platicar, el cáncer de pulmón, ¿sí? Se concentra en el siglo XXI y en hospitales sede de otros estados, como Nuevo León, Jalisco, en Guanajuato, en León, Guanajuato, donde existen hospitales con servicios donde se puede dar la atención específica para cáncer de pulmón. Incluso contamos en las unidades de medicina familiar con las famosas clínicas de tabaquismo, donde se les invita al paciente, al derechohabiente, a que acuda a algunas pláticas, algunas detecciones oportunas de un probable cáncer que puedan estar padeciendo, los síntomas, se les pasan proyecciones, se les da pláticas con expertos, precisamente para intentar concientizar que la enfermedad es agresiva, ¿sí? Altamente mortal, como ya lo platicaron mis colegas, y que fácil, pues los tratamientos, no me lo van a dejar mentir, son demasiado caros. Finalmente, considero que la atención en el IMSS empezó a tratarse desde que se emitió la ley para que no se fume en lugares públicos, ¿sí?
pero también en el instituto se emitió la ley para que no se fume dentro de las instalaciones, ¿sí? Porque se fumaba, ustedes saben, en mis tiempos se fumaba antes de entrar al quirófano, ahí estaba fumando la gente, ¿no? Y pues no lo veíamos mal, ¿no? Pero desafortunadamente cuando se hicieron ya los estudios epidemiológicos, se vio que esta tendencia incrementaba mucho en personal de salud, ¿sí? Desafortunadamente el personal de salud de los principales que sufrían cáncer de pulmón, ¿sí? Los trabajadores, los obreros de empresas petroleras, los obreros de empresas que fabricaban llantas, ¿sí? Empresas mineras, eran los principales afectados con esta enfermedad, ¿sí? Y hasta hace algunos años altamente mortal, y con el advenimiento de los tratamientos quirúrgicos preventivos, en los cuales incluso al resecar el puro nódulo puede incluso llegar a curar al paciente, ¿sí? Y después los tratamientos con quimioterapias de alta complejidad, ¿sí? De moléculas nuevas, que son las que se están utilizando, se ha visto un aumento o un incremento, ¿sí? En la sobrevida a más de 5 años. Por tal razón, pues para mí comentar que el instituto tiene todos esos proyectos, ¿sí? De prevención, de detección oportuna, de tratamiento, ¿sí? Con moléculas nuevas, moléculas que existen en todo el mundo, como a veces les digo a los pacientes, este tratamiento se lo dan en el MD Anderson de Houston, Estados Unidos, se los dan en Tokio, Japón, se los dan en Inglaterra, y es el mismo, ¿sí? Así que hay que aprovecharlos, hay que tratarlos. Y por esa razón, pues es lo que les vengo a comentar. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con todo ese manejo, y también tenemos clínicas para detección de cáncer. Contamos con cirugía altamente innovadora, y pues no queda más decir que por eso también se creó la Coordinación de Atención Oncológica, para concentrar precisamente todos estos proyectos de atención para la mejora del derecho ambiente. ¿Sí? Sin nada más que comentar, agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Le pido una disculpa por la lectura de su perfil, pero así me fue turnado. Bienvenido a la Cámara de Diputados, doctor. A continuación escucharemos la intervención de la doctora Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. La doctora Macías tiene formación académica como economista por la Universidad de las Américas, Puebla, y como doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria profesional incluye cargos en el sector público y en organismos internacionales. Cuenta con experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad y desarrollo social, con énfasis en cambios demográficos, finanzas públicas y transiciones justas, con interés en la mejora del sistema fiscal, con base en evidencia y perspectiva de género. Actualmente es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecer igualmente, ¿no?, al Frente Unido por el Cáncer de Pulmón y al diputado Héctor Jaime por la invitación. Vengo yo en representación de Judith Méndez, que es la investigadora en salud y que ha trabajado bastante con ustedes. Por cuestiones de salud no pudo venir, entonces me pidió que viniera yo. Como ya escucharon, pues yo no soy médico y dirijo un centro de investigación sobre finanzas públicas cuyo objetivo es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y en ese sentido surge la preocupación de cómo financiar el sector público, ¿no? Llevamos muchos años con un subfinanciamiento importante del sector, y en específico, al desaparecer el Seguro Popular, pues surge la preocupación de cómo se van a financiar ahora las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, pues obviamente la enfermedad de la que venimos a hablar hoy. Entonces, ¿sí se va a poder? Muchas gracias. Entonces, junto con el Frente y Judy en específico, pero CIEP, ¿no?, hemos estado colaborando y hicimos un estudio
sobre cuál es la carga o el costo de tratamientos para el cáncer de pulmón y un poco entender cómo podríamos financiarla, ¿no? Y cuál es este costo por entidad federativa. Y como ustedes saben, pues existen un tipo de impuesto, ¿no? Que se llaman impuestos especiales o IEPS, que lo que intentan es modificar el comportamiento de las personas, ¿no? Tratar de disminuir las externalidades negativas y en ese sentido pues existe un impuesto al tabaco. Y esto es justamente para reducir el consumo de ese, vamos a decir, bien nocivo, pero también, pues dado que es difícil que las personas dejen de fumar, pues esta recaudación debería de utilizarse para poder financiar o atender el sistema de salud. En específico, en este estudio lo relacionamos con el costo de la enfermedad o el costo de los tratamientos de la enfermedad. Entonces, si nos podemos ir mucho más adelante, porque tengo poco tiempo, un poco, ahí, gracias. El objetivo pues es entender cuál es la proporción del costo del tratamiento de esta enfermedad por las transferencias que se hace a cada una de las entidades federativas por el cobro de este impuesto especial a servicios y productos, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación eran justo cuál es esta proporción y cuál es el costo de atención de cáncer en pulmón en población sin seguridad social. Esto es importante, lo hicimos solamente para aquellas personas que no tienen acceso al IMSS, al ISSSTE o a cualquier otro sistema de salud que, como nos acaban de mencionar, pues son instituciones que atienden a estas enfermedades, ¿no? Sin embargo, pues más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social y es por eso que pues que la preocupación crece, ¿no? Al no saber de dónde vienen los recursos para atender a esta población y en específico con esta enfermedad. La que sigue, por favor. Entonces, en términos generales, y bueno, esto ya nos los explicaron los médicos, que son los que saben mejor, ¿verdad? La primer causa porque se diagnostica o tienen las personas cáncer de pulmón es por fumar, pero además las mujeres tienen otras dos características, que es la glucosa alta y también la contaminación, ¿no? Entonces, sí hay una diferenciación por género sobre la prevalencia o el número de casos entre hombres y mujeres. Después, bueno, en todas las entidades federativas lo que encontramos es que, pues sí, la transferencia por IEPS a cada una de las entidades es mucho mayor del costo de la enfermedad de cáncer de pulmón, lo cual pues debería ser lógico. Imagínense que ni la recaudación alcanzara para atender cáncer de pulmón, pues no alcanzaría para ninguna otra cosa, ¿no? Y además son recursos que se transfieren a la bolsa general, entonces no necesariamente los estados utilizan esos recursos para atender cualquier padecimiento de salud, ¿no? En general. Y bueno, en 2021, en promedio, el costo del cáncer de pulmón representó el 18.5% de todos estos recursos del IEPS, que pues es bastante alto, ¿no? Considerando que también hay bastantes más padecimientos. La siguiente, por favor. Y nos seguimos, no voy a abordar la metodología en sí, pero nos seguimos a la gráfica donde muestro los resultados. ¿La que sigue? La que sigue. Justamente aquí es donde hacemos la muestra de cuánto la barra naranja es la recaudación por IEPS que tenemos a nivel nacional y la parte amarilla es el costo neto por la enfermedad de cáncer de pulmón y el costo atribuible al tabaco sería la barra verde, ¿no? Entonces, en general, solo el resultado es mencionar, bueno, hay algunos recursos que podrían etiquetarse directamente a la atención del cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque justamente estos impuestos surgen porque hay comportamientos en la población que generan este tipo de costos. Y a raíz de que va desapareciendo el fondo que ahora se llama
el Fondo para el Bienestar, el Bienestar de la Salud, ¿no? El FONSABI, y que antes era para enfermedades catastróficas y que había todo un proceso para que a través del Seguro Popular se pudieran usar esos recursos y atender a las personas sin seguridad social. Bueno, ahora como todo ese mecanismo o no existe o es muy ambiguo, ya ni siquiera hay reportes donde nos digan exactamente en qué se están gastando esos recursos, entonces viene la parte o la preocupación de dónde financiar estos tratamientos, y bueno, creo que esta es una de las opciones más directas, aunque en general nos falta financiar de manera mucho más adecuada todo el sistema de salud. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra Macías Sánchez. A continuación cederemos el uso de la voz a la licenciada Fanny Romero Moreno, directora de Respirando con Valor, y a la licenciada Miriana Pérez Vela Nieto, directora de la Fundación de ALBA, ambas representantes del Frente Unido de Cáncer de Pulmón, quienes moderarán la sección Diálogo de esta mesa. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muy claro y muy amplia la explicación que dieron. Teníamos preparadas algunas preguntas, pero la realidad es que con toda esta explicación y este panorama que nos dieron, de alguna manera algunas quedaron pues ya un poco más claras. Sin embargo, como lo vimos en el video, la importancia de la detección temprana es bien importante. ¿Y qué dijo uno de los pacientes? Cómo poder replicar esta atención que tuvimos en el INCAN en otros lugares, ¿no? en otras ciudades, en otros estados de la República. Y esa es una pregunta a lo mejor para los doctores, el doctor Cabrera y la doctora Marisol. Doctor, aunque usted mencionó, ¿no?, lo que están haciendo en términos de difusión con Detecto en el INCAN, ¿qué mecanismos han funcionado y cuáles más están pretendiendo sumar para tener esa difusión sobre factores de riesgo? O sea, la importancia del tamizaje, ya lo vimos, ¿no?, es muy relevante. Número uno, que hemos estado haciendo es implementar información a primer nivel de atención. Tenemos guías de práctica clínica ya publicadas acerca de la detección y la referencia oportuna, porque si bien en el primer nivel de atención no se va a tener el tomógrafo, no se va a tener los estudios moleculares que queremos en algún momento llegar a tener, sí podemos tenerle el interrogatorio dirigido, detectar factores de riesgo, quién está en riesgo alto para este tipo de enfermedad y hacer la referencia temprana y oportuna. A la par también detectar ya síntomas asociados al cáncer de pulmón, que si bien sabemos que hasta el 90% de los pacientes que ya tienen síntomas es porque ya están en una etapa avanzada, bueno, todavía aún teniendo estos síntomas y sabiendo que pueden estar en etapa avanzada, el paciente recorre un largo camino hasta llegar a un tratamiento en un tercer nivel. Entonces, número uno, siempre nosotros nos enfocamos en educación a primer nivel de atención, detección oportuna, referencia temprana, y eso cambia, digamos, también la sobrevida del paciente o el pronóstico de nuestro paciente. Este tipo de programas de detección temprana con tomografía de baja dosis, siempre sale la pregunta en foros, ¿es que necesito un equipo especializado de tomografía? No, realmente es un tomógrafo. Solamente se le colocan los parámetros para que salga una tomografía de baja dosis. Entonces, si bien en diferentes estados de la República se tienen tomógrafos, se hace la referencia nada más de los pacientes a estos institutos para poder realizar el estudio de tomografía de baja dosis. En el instituto nosotros tenemos un algoritmo de referencia, porque quien nos manda pacientes son clínicas de tabaquismo, unidades de primer contacto, médicos especialistas particulares, públicos, otras unidades de atención. Entonces, nosotros generamos algoritmos para que el paciente no pierda tiempo, no se haga difícil para que llegue al programa Detecto y así poder recibir su atención. Entonces, esa parte la queremos replicar en 8 estados de la República, del norte, del centro y del sur de la República Mexicana, porque tenemos diferentes características. El doctor Cabrera mencionó que alguna de la carga está en el sur relacionada a lo mejor a tabaco.
perdón, en el norte relacionada a tabaco, en el sur relacionada a exposición a humos, a combustibles como el humo de la leña. Entonces nosotros debemos de caracterizar muy bien nuestra población y es algo que es sencillo. Nosotros, a pesar de ser instituto, en ciertas cuestiones somos un hospital general. Entonces, es algo que se puede replicar porque es sencillo de que los pacientes y el personal lo lleve a cabo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Cabrera, no sé si quiera agregar algo. Sí, creo que también algo que se desconoce mucho en la población general es el método de detección, que existe un método de detección temprana para cáncer de pulmón. O sea, conocemos la mastografía, se habla incluso del antígeno prostático, algunos otros métodos para cáncer de colon, entonces la difusión creo que sería también uno de los puntos importantes, ¿no? Como incluso estos foros donde se dé la apertura a la población general, incluso a conocerlo, a conocer el impacto. Luego vienen otros detalles como el miedo que tiene el fumador a ser detectado por el miedo que tienen, que saben que tienen esta adicción y que pudiera causar. Pero también el conocer que existe esta herramienta creo que puede abrir paso a que se pueda generalizar más, a que haya más fondos destinados o encaminados a esto, que van a impactar también en la disminución de los costos de la atención de estos pacientes. También el enfoque de los últimos ensayos en cáncer de pulmón, hay una tendencia hacia etapas tempranas, mejores medicamentos para etapas tempranas que aseguren un poquito más la probabilidad de sobrevida de estos pacientes, o curación más bien, que hablemos de curación. Entonces, pues yo opino que podría ser también la difusión como también un factor muy importante, empezar a conocer que existe esto porque mucha gente lo desconoce, y que también algo importante, no va a ir relacionado a nuestro país al tabaquismo, que también hay otros factores que pudieran incrementar el riesgo y que podríamos detectar esa población. Okay. Una última antes, ¿qué alternativas están identificando para mejorar el uso de inversión en herramientas innovadoras para la detección temprana? Se hablaba de la tomografía, ¿no? Que a final de cuentas no es innovador, pero ¿qué otras herramientas podrían ser innovadoras y ayudar en esta parte de detección temprana? La tendencia, bueno, sabemos la tomografía de baja dosis, no nos queda duda, es un estudio que funciona, que pone menos riesgo al paciente, pero actualmente, bueno, ya no solamente nos estamos quedando en ver una imagen por tomografía. Los estudios que se han hecho es ahora de reconstrucciones, utilizar la inteligencia artificial para predecir si una lesión que se ve por tomografía puede ser de características malignas, inclusive de qué estirpe pueda ser, o sea, qué tipo de histología pueda tener, qué tipo de diagnóstico y qué tipo de pronóstico pueda tener el paciente con pura inteligencia artificial. Entonces, realmente las investigaciones van ahorita corriendo muy rápido en ese sentido. Y también, bueno, acerca de biomarcadores. Les comentaba que, bueno, también estamos colaborando con institutos en Estados Unidos. ¿Para qué? Para tomar biomarcadores en sangre que sean un apoyo a los hallazgos de tomografía. Alguien que tiene alguna lesión por estudio de imagen, tomamos algún biomarcador y si sale elevado nos puede ayudar a la toma de decisiones si va para biopsia o si va para otra vigilancia. Entonces, digamos que la tecnología sigue avanzando, no nos quedamos con, ya la tomografía es lo único que vamos a hacer. Bueno, ahora vienen las reconstrucciones, viene buscar pronósticos, predecir un desenlace con este tipo de imágenes. Gracias. Y para continuar con la discusión, un poco dirigiendo la pregunta al doctor José Luis, es en cuanto a la colaboración. Ya la doctora Marisol nos comenta que ya tienen 8 centros para poder replicar este modelo que consideramos que ha sido muy importante. ¿Y usted cómo considera que se podrían hacer esta implementación de mecanismos de colaboración intersectorial o en algunas otras instituciones como es el Instituto Mexicano del Seguro Social? Sí, gracias. De hecho, existen estos proyectos y ya hay colaboraciones en la cual intersectoriales, como por ejemplo con cáncer de mama se están realizando intercambios de mastografías para que nos hagan diagnóstico molecular, inmunohistoquímica, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se está intercambiando. Nosotros le hacemos las mastografías y te hacemos la interpretación, pero tú ayúdanos con el reporte de inmunohistoquímica. Entonces, es un ejemplo de los acuerdos que hemos estado haciendo.
Indudablemente, pues hay acuerdos con el ISSSTE, hay acuerdos con el Instituto Nacional de Cancerología, entre el IMSS y el instituto, sí, para proyectos de investigación. Definitivamente esto tiene que seguir porque los pacientes lo requieren. Existe tecnología de punta en ciertas instituciones, pero los pacientes los cuentan otras instituciones y podemos colaborar en ese aspecto de intercambio de diagnósticos, intercambio de tratamientos, ¿sí? Porque finalmente pues es en beneficio a la población. Entonces yo considero, aparte de los proyectos de investigación que existen con la industria o que existe con los centros de investigación que tenemos en el instituto, con el mismo INCAN. Entonces por esa razón esto siempre ha sido y va a seguir habiendo colaboración sin ninguna duda. ¿Sí? Muchas gracias. Eso me lleva a otra pregunta que tal vez nos apoyarían los 4 ponentes, porque ¿cómo se puede asegurar la sustentabilidad de los programas de detección que se llevan a cabo en los institutos nacionales de salud? ¿Cómo se puede asegurar la sustentabilidad? O sea, si te refieres a la sostenibilidad financiera, o sea, a ver, en CIEP tenemos una frase que a mí me encanta decir, ¿no? Que es, no hay política pública sin presupuesto, ¿no? Y en el presupuesto se muestra las prioridades y se muestra el cariño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pues año con año, hace muchos años, el sector salud sigue gastando menos del 3% del PIB, ¿no? Cuando debería gastar por lo menos el 5%. Y estuvimos en Parlamento Abierto, que se estaba discutiendo el presupuesto, ahí estaban médicos del INCAN y de otros institutos, pues solicitando presupuesto, porque no es suficiente, ¿no? Y además, yo creo que hay muchos avances, como lo mencionan los doctores y la doctora, pero si no hay recursos, pues va a ser muy difícil atender cada vez a más personas, ¿no? Y con los fenómenos del envejecimiento y del cambio epidemiológico que estamos sufriendo como país, pues cada vez vamos a ser más personas adultas mayores con algún tipo de enfermedad y generalmente con este tipo de padecimientos. Entonces sí necesitamos entender el presupuesto de otra manera, incorporar estas características que está sucediendo y sobre todo que existan estas medidas de prevención, ¿no? Para que podamos tener una atención temprana y que tampoco salga más costosa, precisamente porque tenemos un solo pastel y de repente la distribución pues no es para esas prioridades sino para otras. Entonces sí les diría, necesitamos buscar fuentes de financiamiento, como vamos a incluir no solo la parte pública, sino también la parte privada, y entender que, por ejemplo, esta parte que les decía de etiquetar, legalmente se puede. No es no algo que se me ocurrió, sino legalmente hicimos un estudio y sí se puede y es algo que se podría demandar, ¿no? Digo, hay algunos aspectos que se tienen que sortear, pero bueno, definitivamente se necesita más presupuesto. Ha quedado muy claro que efectivamente uno de los principales obstáculos es el financiamiento y ya nos da algunas opciones de cómo pudiera lograrse, pero ¿qué otros obstáculos podemos encontrar precisamente para la atención del cáncer de pulmón entre el financiamiento y algunas otras barreras? Sí, pues uno es la educación médica y el acceso rápido a los tratamientos. Uno de los puntos y que creo que se está trabajando es también cuando detectas qué después qué va a pasar, ¿no? Es el trabajo entre instituciones, donde pues es una detección gratuita a toda la población, pero pues cada uno de los individuos tiene diferentes, a la mejor seguridad social, otros sin seguridad social, ¿no? Está muy fraccionado nuestro sistema, entonces uno de los objetivos o barreras sería detectas temprano y tendrías que referir temprano, aceptar temprano y tratar temprano. Entonces ese tipo de situaciones pues creo que son acuerdos que nos van a llevar a
optimizar tiempos, ¿no? Saber que si se detectan donde se detecte, ya sea en el IMSS o en Secretaría de Salud como en el instituto, si es un paciente con derecho a audiencia, saber dónde tienes que referirlo, dónde va a llegar y que sea una prioridad. Otra cosa pues, son el código cáncer, ¿no? Que tanto dice nuestro director, el doctor Oscar Arrieta, que ese creo que también cambiaría, ¿no? Centros de diagnóstico temprano, porque es donde se pierde mucho, diagnóstico temprano ante la sospecha y referencia oportuna, que sea una prioridad, porque vemos que la detección y el diagnóstico pues impactan en los presupuestos. Entonces creo que ahí también es un punto, ¿no? Nosotros como médicos no sabemos tanto de economía o de cuestiones administrativas, pero sí podemos exponer que la atención a un paciente metastásico, pues el costo es mucho mayor que un paciente en etapas tempranas que aparte se va a curar, y los sistemas o más bien los programas de detección oportuna van ligados también de la prevención, como dijo la doctora Marisol, el que entra a detecto y tiene el antecedente de tabaquismo, en automático tiene que entrar a un programa para dejar de fumar. Esas son las dos vías para disminuir los costos también. Ser efectivos con la prevención. La ley antitabaco creo que mejora mucho estas cosas, pero sigue habiendo mucha oportunidad para la prevención. Y la otra es la detección temprana y que van juntas, ¿no? Si aunque no lo detectes, si el paciente tiene el antecedente de tabaquismo y lo metes a un programa, pues disminuye su riesgo. No hay más comentarios al respecto. El doctor. Gracias. Yo creo que sí hay maneras de buscar financiamiento y uno de ellos es en los precisamente temas de investigación. ¿Cómo se lo va a hacer atractivo a la industria y al gobierno? ¿Sí? ¿Qué le vas a presentar? Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Presentar proyectos que sean viables, ¿sí? Y que sean altamente competitivos con otros países. Si nada más pedimos financiamiento, pero no presentamos un proyecto que sea realista y que sea pues eficaz, pues nunca nos van a dar nada. Entonces esto es ya de muchos años. En el instituto tenemos centros de investigación, ¿sí? El más importante que tenemos es el CIBIOR, que está en Puebla, y hace investigación de alta tecnología. Actualmente ya nos está procesando inmunistoquímica para pacientes con cáncer de mama, bueno, y está procesando las leucemias, ¿sí? Los inmunofenotipos de leucemias. Entonces, ¿cómo ha progresado ese centro? Pues precisamente con resultados, ¿sí? Con estudios competitivos y publicados en revistas especializadas en todo el mundo. Esa es la manera de obtener recursos, ¿sí? Y la industria lo apoya, pero el instituto es el que apoya básicamente ese centro y se están formando más centros de investigación. Entonces, todo radica en eso, ¿sí? En buscar buenos proyectos para que nos apoye el gobierno y nos apoye la industria. No hay más. Retomando esto que acaba de decir doctor José Luis, ¿qué otras fuentes innovadoras, y esta es una pregunta abierta para todos, a nivel de gasto público se pudieran identificar para tener una atención integral, desde la parte de prevención, detección temprana, pero también tratamiento de estos pacientes? Hablaba, por ejemplo, la doctora Alejandra del tema de esta inversión también privada, ¿no? Pero otra oportunidad como de inversión pública que se pueda tener además del IEPS. Bueno, en realidad, o sea, creo que sí debe ser una cuestión, y bueno, la Organización Mundial de la Salud menciona que el gasto en salud debe ser 80% público y 20% privado, ¿no? Y la parte privada incluso pudiera venir de la parte del aseguramiento y de otra visión como persona, ¿no? De la salud, incorporar estos riesgos. ¿Qué problema tenemos con el presupuesto? Bueno, gran parte de él se va a pagar pensiones, ¿no? Y muchos, o lo que la defensa pues del gasto en pensiones es que es un derecho adquirido, pero la salud también es un derecho y la educación también es un derecho, ¿no? Entonces las pensiones desplazan este tipo de gasto
y la realidad es que tendría que estar financiado de acuerdo a las necesidades de la población y por eso incorporar la visión del envejecimiento y del cambio epidemiológico. Pero sí hay que entender que hay una parte privada y tendríamos que cambiar esa visión de que los seguros pues, no son malos, ¿no? Al contrario, tendríamos que pensar en invertir más en esa parte, por un lado. Y por otro lado, pues tenemos que fortalecer el sistema fiscal en general para que el pastel se haga más grande y entonces podamos financiar todos los derechos de manera igualitaria para todos los grupos poblacionales, porque el problema es que si estamos gastando más en la población adulta mayor, pues estamos descobijando a los más jóvenes y esa es una desigualdad intergeneracional bien importante. Entonces, creo que por ahí van las discusiones. Hay que encontrar más fuentes de financiamiento para casi todo, ¿no? Estamos hablando de que nos falta un sistema de cuidados, nos falta invertir más en educación, nos falta transición energética, entonces sí necesitamos incorporar más al sector privado en el financiamiento de estos derechos. Gracias. Otro punto importante, ya lo tocaron, pero a lo mejor nada más hago hincapié también es tomar, por ejemplo, la investigación, pero la investigación propia, ¿no? La investigación que se echa en el país, que hay que fortalecer y desarrollar cada vez más investigadores entre básicos o médicos. ¿Por qué? Porque también puede disminuir las características de nuestra población. En varios ensayos se ha visto que son diferentes, no sabemos incluso un ejemplo, dosis de medicamentos que probablemente en nuestro país se utilicen a menores dosis porque no somos igual, no tenemos las mismas características, no metabolizamos igual, ni los fármacos y otras sustancias que pudieran hacer que los costos fueran menores. Otro ejemplo pues es el Detecto, ¿no? Detecto que si bien en los ensayos grandes realizados, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, te dicen que las tomografías, pues tienes que alcanzar 300 para salvar una vida, pues estamos viendo que con 400, 500, pues aquí son 4. Desarrollar eso, como dijo el doctor, es enseñar que probablemente estos métodos de diagnóstico temprano sean incluso más efectivos en nuestro país que en otros países, y entonces eso suena un poquito más atractivo para que haya más atención a este tipo de métodos de diagnóstico temprano, ¿no? O sea, creo que también la investigación propia sería importante porque puede impactar en la disminución de los costos. Bien, ¿alguna otra intervención? Pues creo que podríamos ver que realmente tenemos, como lo veo, 3 principales retos en los cuales debemos de trabajar, que es la detección temprana, el tratamiento oportuno y el presupuesto necesario. Entonces, para cerrar esta mesa, quiero darle la palabra al doctor Hugo Parker, en nombre del diputado. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues simple y sencillamente, a nombre del diputado doctor Jaime Ramírez Barba, tuve que salir de manera imprevista, pero agradecerles obviamente este gran foro que tuvo presencia y pues siendo las 7:17 de la noche, dar por terminado y cerrado este foro, cáncer de pulmón, que pues merece un aplauso. Les agradecemos. Aprovechar el espacio para una sesión de fotos, por favor. Aquí abajo, ¿no? Bueno, yo creo que entramos mejor, ¿no? Y se ve también el letrero.